En este video ya comenzaremos entonces con la unidad 2 de nuestro curso, en donde hablaremos sobre algunas características y propiedades de los diferentes fluidos con los que vamos a estar trabajando. Muy probablemente nos vayamos a encontrar con propiedades que ya conocemos de sobra, sin embargo le daremos la misma importancia que aquellas de las cuales a lo mejor no habíamos escuchado nombrar. Pasemos entonces a la presentación. Como ya lo mencioné, entonces en esta unidad 2 hablaremos un poco acerca de características y propiedades de los diferentes fluidos. Algunas, aquí dice propiedades importantes de los fluidos, no quiere decir que haya algunas propiedades que no son importantes, sin embargo, dependiendo de con qué es lo que estemos trabajando o bajo qué sistema estemos trabajando, será cuál propiedad tiene mayor o menor importancia, mayor o menor incidencia en lo que está ocurriendo dentro de nuestro sistema o dispositivo. Para comenzar, entonces, hablemos de que en esta unidad, como ya lo mencioné, vamos a ver algunas de las propiedades más importantes y vamos a tratar de darle la misma importancia a todas las propiedades que vamos a ver aquí. Hay algunas que muy probablemente son triviales y son fáciles de entender y los hemos escuchado hablar, hemos trabajado con ellas, y habrá otras que no. Todas y cada una de ellas es importante dependiendo de cuál es el sistema en el cual estamos trabajando, y es por eso que tenemos que ponerle mucha atención a todas y cada una de ellas. Hay que destacar que cualquier característica que tenga nuestro sistema se le denomina una propiedad. Es decir, si mi sistema tiene cierta densidad, cierto volumen específico, cierta gravedad específica, cierta viscosidad, todas y cada una de ellas entonces son propiedades. Y el conjunto de todas ellas entonces me determina cuál es el estado en el que está mi sistema. Si una de estas propiedades cambia, entonces estoy en un estado diferente. Pero eso se verá a profundidad más adelante. Definamos entonces algunas de las propiedades con las cuales vamos a estar trabajando en mecánica de fluidos. Comencemos por una de las más importantes, y no es que la más importante, como es la densidad. La densidad la definimos como la masa por unidad de volumen, es decir, kilogramos sobre metro cúbico. Es el inverso, el recíproco del volumen específico, el cual se define como la cantidad de volumen que hay en cierta cantidad de masa. Es importante hacer el reconocimiento de, más allá de decir que es la masa por unidad de volumen, verlo como cuánto volumen es que ocupa cierta cantidad de masa o cuánta masa hay en cierta cantidad de volumen. Eso es en sí lo que nos están diciendo estas dos propiedades, tanto el volumen específico como la densidad. Si nosotros entonces conocemos cuánto es el volumen total que tiene el sistema y conocemos cuánto es la masa total que tiene el sistema, podemos fácilmente determinar cuánto es tanto su densidad como su volumen específico, ¿no? En este caso tenemos 12 metros cúbicos, tenemos una masa de 3 kilogramos, su densidad es de 0.25 kilogramos sobre metro cúbico y su volumen específico es de 4 metros cúbicos por kilogramo. En general, la densidad de una sustancia depende tanto de la temperatura como la presión. Nosotros ya habíamos hecho mención en videos anteriores acerca de esto. Por ejemplo, a 20 grados centígrados, la densidad del agua cambia de 998 kilogramos sobre metro cúbico a una atmósfera de presión a 1003 kilogramos sobre metro cúbico a 100 atmósferas de presión. Entonces, a nosotros aumentar 100 veces la temperatura, obtenemos un cambio de únicamente el 0.5%. Cuando esto sucede, en el caso de líquidos, entonces nosotros asumimos que es incompresible, que la variación que tiene la densidad de mi fluido con relación al aumento en la presión es despreciable. Ojo, la presión, aumento en la presión. En general, como dice aquí, la densidad de una sustancia depende tanto de la presión como de la temperatura. Yo no estoy descartando, al decir que un fluido es incompresible, que su densidad no va a cambiar con la temperatura. Lo que sí estoy diciendo es que el cambio de la densidad con la presión es despreciable. Pasemos a otra de las propiedades. Esta es bastante interesante, la que se denomina gravedad específica o densidad relativa. En algunos libros lo encontrarán como GE. Yo anteriormente la había puesto como DR, de densidad relativa, y que básicamente lo que es la razón de la densidad de cualquier sustancia que nosotros tengamos con relación a la densidad
de una sustancia estándar. Esta sustancia estándar a una temperatura especificada generalmente es el agua. El agua destilada a 4 grados centígrados cuya densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si a nosotros nos dan un valor de gravedad específica, entonces nosotros sabemos que podemos obtener cuál es la densidad de esa sustancia al nosotros saber que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o que con relación a eso es que se está obteniendo lo que es la densidad relativa o gravedad específica. Dado que es una división entre dos propiedades que son iguales y tienen las mismas unidades, entonces la densidad relativa es adimensional. No esperen entonces que le den una densidad relativa en kilogramos sobre metro cúbico, porque esa es la densidad del sistema, no la densidad relativa. Pongamos como ejemplo una de las sustancias que más vamos a utilizar cuando nosotros estemos hablando acerca de presión manométrica, que vendría siendo la gravedad específica del mercurio. La gravedad específica del mercurio a 0 grados es de 13.6. Gravedad específica, entonces 13.6 sin unidades. Su densidad, por lo tanto, dado que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, estamos hablando de que tenemos 13.600 kilogramos sobre metro cúbico de densidad del mercurio. Es un valor que es muy útil conocer, sabérselo, es un número no muy difícil de asociar. Entonces, cuando hablemos de densidad relativa del mercurio, 13.6 sin unidades. ¿Cuál es la densidad entonces del mercurio? Entonces, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Obviamente, dado que vamos a estar trabajando con diferentes sustancias, entonces hay que saber más o menos cuántos son los valores que tienen las diferentes sustancias con las que trabajaremos. Por ejemplo, el agua, ya dijimos, es 1, su densidad relativa. Dado que estamos dividiendo la densidad del agua sobre la densidad de referencia, que también es el agua, pues entonces nos da un valor de 1. El agua de mar, aquí sí, dado que contiene sales, entonces tiene una densidad mayor de 1.025. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es la densidad real del agua de mar, entonces sería de 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Gasolina, alcohol etílico, mercurio, la que ya dijimos, de una densidad relativa de 13.6. Y ya entonces comenzaríamos con algunas sustancias en estado sólido. Por ejemplo, la madera, que va desde 0.3 hasta 0.9. El oro, 19.2. Los huesos, desde 1.7 a 2.0. Y el hielo, 0.92. También cuando nosotros estemos viendo entonces presiones atmosféricas, es bueno conocer cuánto es la densidad relativa o la densidad del aire a una atmósfera de presión. Pasemos entonces con una de las densidades que ya utilicé en diapositivas anteriores, por lo tanto no le voy a gastar mucho tiempo, como lo es el peso específico. Entonces no es nada más que eso, no me voy a detener mucho más en ella. Sabiendo lo que es la densidad y conociendo la gravedad, pues es simplemente una multiplicación entre las dos, ¿no? Esto concluye entonces la primera parte sobre propiedades de los fluidos. En el siguiente video entonces hablaremos un poco más acerca de un par de propiedades con las cuales muy probablemente no se está muy familiarizado, como son el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión volumétrica. Pero eso entonces lo dejaremos para el siguiente video.